He escuchado algunos pastores experimentados en la consejería bíblica relatar un patrón que parece ser recurrente en un porcentaje de las jóvenes solteras en la iglesia, aunque también obviamente puede aplicarse a los jóvenes varones solteros de la iglesia. Y es la siguiente: la chica va a la oficina a buscar a su pastor y le dice: pastor, necesito comentarte algo. Imagínate que estoy saliendo con un chico. Él es muy lindo, es simpático, es tierno, es cariñoso, es amoroso, es muy caballeroso, está pendiente de mí, me escribe todos los días, me llama todos los días, pero solamente hay un pequeño detallito. Y el pastor le dice: ok, híjame, cuéntame, ¿cuál es ese pequeño detallito? Pastor, el chico no es cristiano. Y uno se queda como, ajá, pero ella dice: pero pastor, él no es como los demás chicos, ni siquiera como los que hay dentro de la iglesia local. Es más, él no me prohíbe asistir a los cultos públicos. Él no me prohíbe congregarme. Y resulta que ese pequeño detallito ni siquiera es un problemita, ni siquiera es un problema. Ese pequeño detallito que ella está viendo es el problema. Es el problema. Esa chica se ha involucrado con un inconverso, con un enemigo de Cristo y de su palabra. Y todas las virtudes que ella ahora está viendo pueden cambiar, porque él no tiene problema en mentir, él odia a Cristo. Y con el paso del tiempo, ese hombre puede llegar a ser piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual, a menos que la gracia de Dios le alcance. Bien dijo alguien en cierta ocasión: el mejor de los incrédulos es peor que el peor de los creyentes. Y déjenme repetir eso: el mejor de los incrédulos es peor que el peor de los creyentes. En la historia bíblica nosotros encontramos a un hombre que eligió una relación en contra de la voluntad de Dios y sus consecuencias fueron desastrosas. Y estamos hablando de Sansón, perdón. Y basado en su vida, quiero compartir con ustedes el tema de las características de una relación en contra de la voluntad de Dios, tomando como base Jueces capítulos 14 al 16. Y la pregunta que vamos a desarrollar para abarcar este tema es: ¿cómo identificar una relación que es en contra de la voluntad de Dios? Y vamos a abordar esta pregunta bajo tres encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver que una relación en contra de la voluntad de Dios es una decisión basada en un aspecto subjetivo. Y vamos a ver Jueces, capítulo 14, de los versículos del 1 al 4. Un aspecto subjetivo, gramaticalmente hablando, es un adjetivo, es decir, que califica algo, es un calificativo para algo. Y tal como lo define el diccionario de la Real Academia, dice lo siguiente: es perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. Es decir, es algo que se basa en sí mismo, en la forma en que él percibe las cosas. Noten cómo esto se resalta en lo que vamos a ver con respecto a la decisión que tomó Sansón para conseguir a su esposa, pensando en lo que él pensaba o sentía,
antes de ver en realidad qué era lo que Dios decía en su palabra, cuáles eran los principios bíblicos que Dios establecía. Noten cómo esto se resalta en Jueces, en el capítulo 14, de los versículos del 1 al 3. El versículo 1 dice que Sansón descendió a Timnat, ahora Tibnet, que quedaba como a 4,5 kilómetros de Sora, donde nació Sansón. Relativamente estaba cerca y él vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Y recuerden que los filisteos eran enemigos de Dios y por lo tanto, al ser enemigos de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios. Esto no significa simplemente que Sansón la observó, es que él fijó su mirada en ella. Y puede también significar, tomando la palabra en el hebreo, que él la escogió para que ella fuera su mujer. Y esta es una mujer pagana. Él se fijó en ella de tal manera que dijo, yo quiero que ella sea mi esposa. ¿Y cómo lo sabemos? Sencillamente por lo que relata el versículo 2. Dice, y subió y lo declaró, lo contó a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego, miren eso, os ruego que me la toméis por mujer, o les suplico que me la tomen por mujer. En el oriente, los padres solían, y incluso en el día de hoy, en muchos casos, todavía arreglar los matrimonios de sus hijos. Durante el periodo de su ascendencia, los invasores filisteos se habían asentado en las ciudades y el trato entre ellos y los israelitas llegó a ser de un carácter tan amigable, tan familiar, que incluso no había reparo en darle hijas o tomar hijas de ellos para que fueran las esposas de sus hijos. Pero como quieran, esta mujer seguía siendo una mujer pagana, una mujer incrédula, que esto iba en contra de lo que Dios decía con respecto al matrimonio, que desde muy temprano Dios estableció los principios bíblicos, cómo debía hacerse. De ahí la reacción de sus padres. Noten el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Los padres quedan sorprendidos. Es como, oye, pero ¿y no hay dentro de la congregación, aún dentro de tus parientes, dentro del pueblo de Israel, para que precisamente tú te vayas a involucrarte con una mujer pagana? Los padres están en esta palabra incircuncisa tratando que Sansón recuerde lo que Dios dice acerca de involucrarse con alguien que no comparte la misma fe. Esta palabra podría dar el sentido de decir, esa mujer es irregenerada, esa mujer no ha nacido de nuevo. Y años más tarde, el Señor Jesucristo iba a decir que todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Esta mujer, a menos que la gracia de Dios la alcanzara, jamás iba a estar en el reino de los cielos. Hermanos, este mensaje no solamente es para aquellos que están solteros, es para todos nosotros. De aquí aprendemos acerca de la importancia de estar involucrados para aconsejar a nuestros hijos cuando ellos vayan a elegir a su cónyuge. Es verdad que nuestra cultura es totalmente distinta, es distinta a la de los israelitas, pero ¿saben qué? Los principios son los mismos. Y esto debe llevarnos a mostrarles a nuestros hijos siempre la voluntad de Dios revelada en su palabra.
en el tema de la elección, si esa persona es creyente, con quién debe casarse. Porque lamentablemente, ¿saben qué? Muchas veces, si hay algún joven o alguna joven que está interesado o interesada en alguno de nuestros hijos, ¿saben qué? Si nuestros hijos no son creyentes y nosotros vemos que quien está pretendiendo a una de nuestras hijas que no es creyente, también debemos aconsejarle y decirle, ve, no te involucres con ella porque no es creyente, porque le estaríamos haciendo un mal. Y de eso estamos aprendiendo de esto, mis amados hermanos. Al igual que como hijos, siempre a estar dispuestos a escuchar el consejo de los padres, de los pastores, de los hermanos maduros en la fe. De ahí que este mensaje sea para todos nosotros, incluso para aconsejar a nuestros jóvenes dentro de la congregación. Pero evidentemente esto no hizo Sansón, y es lo que continúa diciendo el versículo 3. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, tómame a esta por mujer. Pero noten lo que dice, porque ella me agrada. Aquí está el punto de basar una decisión en un aspecto subjetivo. Ella me agrada. Sansón, dinos cuál es la razón por la cual tú quieres casarte con la filistea. Sansón no pensó en lo que Dios decía, en los consejos de su padre o de sus padres. Su motivación era el gusto, la atracción que él sentía por ella. Ese era el núcleo de su decisión. Sin embargo, en el original es mucho más fuerte. En el original quiere decir, ella es perfecta a mis ojos. Noten eso. Ella es perfecta a mis ojos, es idónea, es adecuada a mis ojos. Por tal razón, a mí me agrada. Porque yo considero que ella es perfecta a mis ojos. Y aunque algunos comentaristas dicen que esta mujer era adecuada para que Sansón cumpliera los planes de Dios, sin embargo, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque Sansón con todo y ser él un creyente, porque Sansón era un creyente verdadero, lo encontramos en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Sansón era un promiscuo. Y esto se va a ver más adelante. Hermanos, esto que hizo Sansón es exactamente lo que una mujer y un hombre de Dios solteros no deben hacer. Primero, fijarse en un inconverso. Segundo, basar la decisión de establecer una relación con miras al matrimonio con alguien porque simplemente me gusta. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que el gusto no sea importante. No es lo que yo estoy diciendo. Pero ¿saben qué? No es lo primordial. No es lo únicamente importante, porque se deben evaluar otras cosas. Recuerden lo que dice segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente, noten esto, con un incrédulo? ¿Qué comunión tienen? Y aunque mis hermanos, este versículo no está limitado sobre el matrimonio, de hecho, en el contexto no está hablando acerca del matrimonio, es un principio que toda persona cristiana debe tener presente. Debe tener en cuenta en el momento un soltero para casarse con alguien. ¿Qué armonía va a tener o qué comunión va a tener un incrédulo con un creyente? La respuesta es ninguna. Hermanos que han llegado a la fe y su cónyuge no, ellos han visto que a partir de ahí la convivencia ha sido mucho más difícil, pero peor aún, personas que se han casado
pensando que la otra persona era cristiana y con el tiempo se descubrió que no lo eran y saben que ha traído mucho dolor, incluso hasta separaciones. Pero también entre creyentes es verdad que la situación es difícil, pero saben que también entre creyentes pueden incluso haber yugos desiguales. ¿Y a qué me refiero con esto? Aspectos doctrinales, donde no se comparte la misma postura doctrinal, incluso un nivel académico, un profesional con un no profesional, a la postre puede traer ciertos problemas, que es importante también revisarlo al tomar una decisión. Hasta el nivel económico, cuando alguien está acostumbrado, esto también puede interferir. Un nivel económico más alto con un nivel más sencillo. Pastor, ¿cómo va a decir eso si estamos en Cristo? Pero son aspectos que se deben considerar. Yo no estoy diciendo que no puedan darse, se pueden dar, pero son aspectos que hay que tener presente en el momento de tomar la segunda decisión más importante de nuestra vida. La primera es seguir a Cristo y la segunda es el matrimonio. Eso se puede notar en el proceso del cortejo y en la comunicación que haya. Pero no solo se trata de a mí me agrada por encima de todo. Esa no es una decisión correcta, no es una decisión objetiva, sino más bien es un aspecto subjetivo de lo que a mí me parece, de lo que yo quiero hacer, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, ni tampoco el consejo de mis padres y mis pastores. Y como lo decía, de hermanos en la fe. Amado joven soltero, una mujer de Dios no se va a fijar en ti por la marca de zapatillas que usas, por el corte de moda que te haces, por la manera en que te vistes, por la marca de los jeans. No, por los títulos que tú tienes colgados en la pared. Una mujer de Dios se va a fijar en ti por la marca que hay en tus rodillas, por el tiempo que pasas a solas orando a Dios. Va a ser en lo primero que ella se va a fijar. Ella se va a fijar en ti por las marcas que tú llevas en tu cuerpo de Cristo, en tu piedad, en tu santidad, en tu amor. Ella no se va a fijar en ti en primer lugar donde habitas, sino cómo la palabra de Cristo habita en tu corazón. En eso se va a fijar en primera instancia. ¿Saben por qué? Porque ella sabe que a partir de ahí tú la vas a amar o por lo menos vas a intentar amarla como Cristo amó a la iglesia. Tú la vas a santificar y la vas a alabar diariamente con la palabra de Dios para luego al final presentártela a Cristo, siendo ella transformada a la imagen de Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer ella? Ella va a decir, Señor, gracias por ese esposo que tú me diste, porque me trajo hasta aquí y ahora me parezco a ti. Amada hermana soltera, un hombre de Dios no se va a fijar en ti por cuántas veces por semana tú entrenas en el gimnasio. Y por favor, no piensen que hacer ejercicio en el gimnasio es malo. Yo necesito ahora mismo uno. Es verdad. Ese hombre de Dios, antes de eso, se va a fijar cuántas veces por semana tú asistes a los cultos congregacionales. Un hombre de Dios no se va a fijar si tienes el abdomen plano, qué tan marcado tienes el abdomen. Un hombre de Dios se va a fijar si tienes marcada en tu mente la palabra de Dios antes de decir, ella me agrada por su aspecto físico. Dice Dad Harvey en su libro Cuando pecadores dicen acepto, lo recomiendo, dice él lo siguiente, lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Quizá alguien pueda decir, oye, pero si un creyente se casa,
o sostiene una relación con un inconverso y saben que son tan bíblicos que dicen, eso lo ha determinado Dios, eso está en el decreto de Dios. Y sí, es verdad, es verdad. El versículo 4 dice exactamente eso. No obstante, como veremos al final de este mensaje, Sansón tuvo consecuencias graves, lamentables por esa decisión que él tomó. Jueces 14:4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y aquí hay una palabra clave en este versículo, y es la palabra, esto venía de Dios. Es decir, Dios había determinado esta situación. La Biblia muestra que Dios ni peca ni es autor del pecado, pero Él decreta el pecado. Y debemos decirlo sin ningún temor, porque así nos lo enseña la Biblia. Dios decreta el pecado y la forma en que sus criaturas lo hacen. Obviamente Dios no los incita a pecar, no los insta a pecar. Es más, Dios advierte acerca de las consecuencias del pecado. Pero entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, por un acto soberano en el cual Dios no restringe la maldad que hay en el hombre. Y simplemente Dios lo deja que él se desborde en sus pasiones y en sus acciones pecaminosas que están presentes en el hombre y que el hombre debe hacer morir. En otras palabras, el hombre debe mortificar su pecado. Aquí tengo que referirme a la soberanía de Dios y a la responsabilidad humana. Y esto es bien profundo. Por un lado, Dios gobierna, determina y controla todas las cosas, aún las partículas, las moléculas más pequeñas están controladas por Dios, por el acto soberano de Dios. Pero por otro lado, el hombre es quien realiza las acciones libremente, sin que nadie lo obligue y termina haciendo lo que él quiere y a la vez lo que Dios ha determinado, siendo el hombre absolutamente responsable por sus actos. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el pecado. Un ejemplo de esto se puede ver en Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Dice, porque en verdad, hablando de la muerte de Cristo, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ahí está diciendo, esa es la responsabilidad de los hombres que quisieron matar a Cristo. Pero el tema no se queda allí. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían, y noten esta expresión, predestinado que sucediera. A la vez era lo que los hombres malvados querían hacer en relación a Cristo, pero a la vez era lo que Dios había determinado. Y ellos lo hicieron libremente. Y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se conoce como una antinomía, que es diferente a una paradoja, es decir, a una aparente contradicción. Una antinomía no es indispensable que tú la entiendas. No trates, por favor, de entender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No es necesario y de hecho no la vas a entender. No la vamos a entender, por lo menos mientras estemos acá, no la vamos a entender. No es una figura de dicción, o sea, simplemente de lenguaje, sino es una relación observada, y aquí está el punto, entre dos proposiciones verdaderas. Las dos son dos proposiciones verdaderas, por eso no podemos evitar ninguna de las dos. No es producida para alcanzar algún propósito, sino que los mismos hechos nos obligan a enfrentarla. Es una realidad. No la podemos evitar, no la podemos resolver, ni la inventamos, ni la podemos explicar. Esto es la maravillosa, pero ininteligible e inexplicable doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Dice J. I. Packer que hay que aceptarla y vivir con ella. Pensar que los dos principios inconsistentes se reconcilian y se complementan de una manera misteriosa de nuestras mentes finitas, dice él, son incapaces de comprender. Nuestra mente finita no la puede comprender. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, debemos recordar que Dios tiene una voluntad, que es un atributo o una perfección divina. Y si queremos dividir los atributos de Dios de otra manera, lo podemos dividir como un atributo positivo en el ser de Dios. Y dice Sam Renihan, la voluntad de Dios es Dios en un acto puro y simple, es decir, indivisible, queriendo absolutamente Él hacer todo lo que Él quiere. Pero recuerden que todo lo que Dios quiere es lo mejor, es lo bueno, es lo santo, es lo puro. Esto debemos enlazarlo con el decreto de Dios, que otra vez dice Sam Renihan. El decreto de Dios es el acto de Dios por el cual Él determina absolutamente el futuro infalible, o sea, que no se equivoca, que va a suceder de todo lo que está fuera de Él, para la alabanza de su gloria, que es la causa y el director de todas las cosas, el antecedente y gobernador de todos los eventos. Dios es soberano y nosotros responsables. No debemos olvidar eso. Su voluntad decretiva es lo que Dios ha decretado con anterioridad. Y su voluntad preceptiva es su voluntad de mandamiento. O sea, lo que Dios ha revelado en su palabra que nosotros debemos cumplir. Y cuando alguien va a tomar una decisión, no la va a evaluar basada en la voluntad decretiva de Dios porque no la conoce. La va a tomar basada en la voluntad preceptiva, o sea, lo que Dios dice en su palabra, los mandamientos, los principios que Dios dice en su palabra. De lo contrario, si no es así, es una relación que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede terminar incluso en la infidelidad, que es la segunda característica de una relación en contra de la voluntad de Dios, asunto que nos conduce a nuestro segundo encabezado. Una relación en contra de la voluntad de Dios es una situación que conlleva a la infidelidad. Y por favor tengan presente Jueces capítulo 14, versículo 20, Jueces capítulo 15, versículos del 1 al 3 y Jueces capítulo 16, versículos 1 y 4. Yo los voy a aludir en la exposición. Sansón se casa en contra de la voluntad de Dios revelada, pero también en contra del consejo de sus padres. Esta relación comienza mal. En lugar de esta mujer ser una ayuda idónea para Sansón, para que él pueda derrotar a los filisteos, ¿saben qué? Ella se convierte en una aliada para ellos. Y Sansón termina incluso en una decepción amorosa. Escuchen lo que dice Jueces capítulo 14, versículo 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, dice, el cual él había tratado como su mejor amigo. Imagínense ustedes, si Dios nos guarde, que nuestro cónyuge resulte con nuestro mejor amigo. Wow, qué lamentable. Pero esas son las consecuencias cuando no se tiene en cuenta la voluntad de Dios. No obstante, observen que Sansón tenía una perspectiva equivocada acerca del matrimonio, solo para satisfacer sus apetitos sexuales. Quizá esta fue su motivación para casarse. Claro que esto se puede disfrutar dentro del marco de la relación matrimonial, pero no es lo único que define el matrimonio. Jueces 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Noten que la intención aquí es
que Sansón simplemente llevaba tiempo que no visitaba a su esposa y ahora pretende ir a donde ella estaba solo para tener intimidad con ella. Noten cuando un matrimonio se realiza en contra de la voluntad de Dios y el concepto equivocado que el mundo tiene, no solo de ahora, sino desde siempre acerca del matrimonio, termina en graves consecuencias. Mire lo que dice Sansón, lo que dice Jueces 15:2 acerca de el matrimonio de Sansón. Y dijo el padre de ella: me persuadí o me convencí de que tú la aborrecías, o yo pensaba que tú la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Miren, hermanos, lo que está pasando. Imagínense ustedes con sus hijos. Este hombre no tiene ningún reparo en decirle: yo mismo di a tu esposa, a tu mejor amigo, pero no te preocupes, ahí está mi otra hija, tú la puedes tomar, no hay ningún problema. Mire cómo este hombre está fomentando el adulterio, porque el mundo sin Dios, el mundo sin Cristo no tiene un alto aprecio por el matrimonio. Y eso es lo que tú vas a encontrar en el mundo si te enredas con alguien de allí. Él no le va a haber problema en dejarte por otra o en dejarte por otro. Si esto no funcionó, nos separamos y ya está. No es lo que Dios dice en su palabra, es todo lo contrario. Mas eso no fue lo que hizo Sansón. Obviamente no se acostó con su cuñada, pero sí fue más adelante a buscar una prostituta. Noten lo que dice Jueces, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, o sea, una prostituta, y se llegó a ella. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Este relato en la escritura no está para que tú y yo lo imitemos, es todo lo contrario, como ejemplo para que nosotros no lo repitamos. Y Pablo más atrás en 1 Corintios capítulo 6 versículo 15 dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. En efecto, Sansón estaba tan cegado de su pecado que, no contento con eso, o sea, con haberse acostado con esta ramera, dice Jueces 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de otra mujer. Ya van tres. Aquí en la historia ya van tres mujeres. Dice: en el valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. Noten cómo una relación en contra de la voluntad de Dios termina en infidelidad, cometiendo el pecado de adulterio. El Señor Jesucristo advirtió acerca del adulterio en Lucas capítulo 16, versículo 18, y dijo: todo el que se divorcia de una mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. En este episodio de Sansón y las relaciones que tuvo en contra de la voluntad de Dios, se puede ver que un pecado lleva al otro. Un pecado lleva al otro. La codicia, la mentira, el asesinato. ¿No fue esto mismo lo que le ocurrió al rey David? ¿No hizo David esto mismo? Hermanos, cuando una persona creyente se involucra sentimentalmente con un incrédulo, con un inconverso, lo primero que él ha hecho es descuidar su relación con Dios en lo secreto. Ha dejado de orar, ha dejado de leer y de meditar en la palabra de Dios, y luego esto se va a ver reflejado públicamente. Lo que se hace en lo secreto, luego se verá en público. El puritano John Owen decía: tú eres lo que haces en secreto.
De ahí que se desencadene una serie de pecados. Si comienza esa persona a llegar tarde, miente para justificar su tardanza. Sus salidas con alguien inconverso, tarde o temprano, terminarán en fornicación si es soltero o soltera, o en adulterio si es casado. Si alguien le descubre, lo va a tratar de sobornar o incluso hasta asesinar. Eso fue otra vez lo que hizo David. La fornicación y el adulterio es algo sumamente terrible y desastroso. No solamente es la unión de dos cuerpos, es más que eso. Es una unión más profunda que quedan pedazos de las dos personas que se unen sexualmente y que causan muchísimo dolor y que jamás esa afrenta será borrada. Como dice Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento, y el que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Por más que alguien diga, pastor, pero yo sé manejar la situación, yo sé hasta dónde puedo llegar. Mentiras. El incrédulo te llevará a hacer lo que él quiere, y tarde o temprano terminarás acostándote con él, pecando contra el Dios infinitamente santo y pisoteando y escupiendo la sangre preciosa con la cual Cristo Jesús te compró. Mira, joven soltero, mira, joven soltera, el mundo te dice, si en realidad tú me amas, acuéstate conmigo. Demuéstramelo, acuéstate conmigo, ten relaciones conmigo. Pero ¿saben qué? Un verdadero creyente va a esperar porque él entiende que hay una señal en la frente de la otra persona con una inscripción que dice prohibido el paso, propiedad privada, porque Dios no te la ha dado todavía. Ese cuerpo no te pertenece porque Dios no te lo ha dado. Hasta que bajo el santo vínculo del matrimonio, Dios mismo es quien quita esa inscripción, ese letrero de prohibido, y entonces un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios pueden disfrutar de la relación dentro del vínculo del matrimonio, el sexo santo. Eso es incompatible, pastor. No, sí, es compatible. Esta mañana en la escuela dominical citaban el libro de Cantar de los Cantares. Y no solamente es el tema de Cristo y de la iglesia. Allí también habla, de hecho, el matrimonio está tipificando la relación entre Cristo y la iglesia a través de un matrimonio real. Como Dios ha determinado y es honrado, así debe ser esa relación. De lo contrario, es una relación en contra de la voluntad de Dios que terminará en vergüenza pública, y de ese tópico nos habla nuestro último encabezado. Es una relación que termina en vergüenza pública. Versículos, capítulo 16, versículos del 19 al 25. En este episodio vemos el peligro de una relación en contra de la voluntad de Dios. Dalila significa expropiar, empobrecer. Eso significa el nombre de Dalila, a quienes los filisteos le habían pagado una suma considerable de dinero para engañar a su marido y entregárselo a ellos. Termina convenciendo a Sansón que le revele el secreto de dónde está su fuerza. Imagínense uno con una esposa como esas. Pero todo por una mala decisión. Noten lo que dice Jueces 16, versículos 19 al 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, por su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo: otra vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él.
Qué trágico. El Espíritu Santo se había apartado de Sansón. Aquí se refiere más a la forma en que él lo había capacitado para esa labor. La fuerza de Sansón no era la fuerza de Sansón, la fuerza de Sansón era la fuerza de Dios por medio de su Santo Espíritu. Su cabello simplemente era una señal externa de lo que Dios hacía internamente en la vida de Sansón. Noten cómo Sansón fue objeto de la burla pública y la vergüenza para sus enemigos. Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El pecado le sacó los ojos a Sansón, lo apresó, lo hizo cautivo y esclavo de él. Lo que a mí más me entristece de esta historia no es que se burlen de Sansón. Lo que a mí en realidad me duele es que se burlen del Dios de Sansón, de nuestro Dios, mis hermanos. Nuestro Dios fue burlado por causa de los filisteos. Eso hace el mundo cuando tú entras en una relación con un inconverso. Tú te conviertes en la burla de ellos. Jóvenes, escúcheme, tú te conviertes en la burla de ellos, en la diversión de ellos y esta expresión, en el juguete de ellos como lo fue Sansón para los filisteos. Pero lo más absurdo es que tu pecado o por causa de tu pecado se burlen de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro hermoso, de nuestro precioso Señor Jesucristo, que pisoteen, que escupan la sangre preciosa de Cristo por tu culpa, cuando por tu pecado los inconversos se burlan de Jesús. Eso pasa cuando tú le entregas el cuerpo que es de Cristo, templo del Espíritu Santo, a un inconverso para tener relaciones con él. Esa persona se burla, pisotea el nombre santo y sagrado de Cristo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Jueces 16:23-25 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Saben qué, mis hermanos? Estos filisteos están atribuyendo la victoria de su Dios pagano y a la vez están diciendo, no solamente ellos o nuestro Dios ha derrotado a Sansón, sino ha derrotado al Dios de Sansón. ¿Ven lo terrible? Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría, perdón, en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, lo que yo les decía, delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Oh, mi hermano soltero, mi hermana soltera, no permitas que por tu pecado el nombre precioso de Cristo sea burlado entre los inconversos. No lo permitas. Hermanos, estos 3 capítulos que hemos estudiado hoy claman por el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, por el verdadero Salvador de su pueblo, el Dios encarnado y manifestado en el Nuevo Testamento como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay alguien mejor que Sansón aquí. Ese era el mensaje que se le daba al pueblo de Israel. Hay un juez mejor que Sansón. ¿Y saben quién es? Ese juez es Jesucristo. A diferencia de Sansón, él no vino para hacer su propia voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Jesucristo no escogió a su esposa como Sansón, sino que él aceptó aquella que el Padre le había elegido, que no era la mejor,
pero él la rescató del mercado de esclavos y pagó la dote con el precio de su sangre preciosa. Él la amó y se sacrificó por ella muriendo en la cruz del Calvario. Él la santifica y la lava con su palabra y con su Santo Espíritu continuamente. Mientras Sansón engañó a su esposa y a las demás, cuando él solamente quería satisfacer sus deseos sexuales y tuvo más mujeres, Cristo solo tiene una esposa y él la ama con un amor eterno. Jesucristo es superior a Sansón, mis hermanos. Esta no es la historia de Sansón, es la historia de Jesucristo, que muestra que Él es mejor. Con todas las discrepancias y las distancias marcadas que hay entre Sansón y Jesús, en la burla y en el sacrificio, Sansón es un tipo de Cristo. A Jesús no le sacaron los ojos, pero sí le vendaron los ojos. Lo azotaron hasta desgarrar su carne. Sansón merecía la burla porque él había pecado. Jesús era inocente, no tuvo pecado. Sin embargo, Jesús a la vez era culpable porque llevaba sobre sí todos y cada uno de nuestros pecados. Él estaba muriendo o fue a morir a la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Lucas 22, 63 y 64 dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban y le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Yo quiero, hermanos, que lean conmigo Jueces 16 del 25 al 30, aunque me voy a saltar algunos versículos ahí, pero quiero que lo lean conmigo con los lentes puestos en Jesús para ver las conexiones donde Sansón es un tipo de Cristo. Jueces 16, 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. A Jesús, los soldados y la muchedumbre se burlaban de él. Lo escupían y se divertían con Jesús. Lo golpearon hasta lacerar su carne y hacer brotar de él sangre. Jueces 16, 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28 y 29. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. En Marcos capítulo 15, versículo 29 dice, y los que pasaban lo injuriaban, hablando de Cristo. Meneaban la cabeza diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Versículo 30, sálvate a ti mismo diciendo, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. Jueces 16:30 dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que él había matado durante toda su vida. Sansón clamó a Dios el Padre para vengar a sus enemigos, pero ¿saben qué? Él mismo también se dio, él le entregó su vida para salvar a el pueblo de Israel de los filisteos. Jesús oró al Padre y entregó su vida en sus manos para librar a su pueblo de la ira de Dios eternamente. Sansón despojó a los filisteos, pero Pablo, hablando de Jesucristo, dijo en Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, es decir, una burla pública, triunfando sobre ellos
por medio de Él. Hermanos, lo que nosotros vemos en la cruz no es la derrota de Jesús, es la victoria de Jesús. Y allí vemos la salvación de su pueblo. El pueblo esperaba un mejor Sansón. Y Jesucristo es mejor que Sansón. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por último, mi amigo que estás aquí sin Cristo, el problema no es que tú estés o si estás en una relación en contra de la voluntad de Dios. El problema tuyo es que tú estás viviendo en contra de la voluntad de Dios y la ira de Dios está sobre ti, la cual verás palpablemente en el infierno si mueres, de una forma inextinguible. Pero hoy puedes ser salvo si crees de todo corazón en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Mi amigo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y serás salvo, porque precisamente ver a Cristo y creer en Él, esa es la voluntad de Dios. Jesús lo expresó así en Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Que Cristo sea exaltado, glorificado en toda relación, incluso aún en la forma de trabajar, en la forma de estudiar y en todo lo que nosotros hagamos. No es nosotros, es el nombre que nosotros portamos y es el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.